Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta conferencia ciudadana de estadísticas de género, donde vamos a abordar transversalmente esta temática y el día de hoy tengo el honor de ser su speaker, así que espero sea una jornada provechosa. Y recuerden que de todas maneras esta exposición queda en nuestra página web, al igual que todas las otras conferencias ciudadanas que hemos realizado durante el año 2022. Así que si ahora me dan un minutito para compartir la pantalla, vamos a partir con lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Por qué es importante la estadística? La estadística es importante no solamente por, digamos, que a alguien se le ocurrió que esto fuera así, sino que hay personas que están dedicadas a hacer esto y que han puesto la relevancia de la visibilización. Por eso tenemos aquí un par de citas para partir sobre por qué es relevante visibilizar, ¿cierto? Y desde este punto de vista, la primera cita dice, nunca más se deberá poder decir, no lo sabíamos. Nadie debería ser invisible. Este es el mundo que queremos, un mundo que cuenta. Esto es una cita del Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la revolución de los datos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y esta segunda cita también es de este mismo grupo de expertos que tiene como intención, ¿cierto?, explotar los datos de calidad para poder visibilizar problemáticas de la sociedad y que tengan una solución en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas. Entonces, esta segunda cita dice, los datos son el alma del proceso de adopción de decisiones y la materia prima para la rendición de cuentas. Sin datos de alta calidad que proporcionen la información apropiada sobre las cuestiones adecuadas en el momento oportuno, el diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas efectivas resultan casi imposibles. Entonces acá se releva el rol de la estadística, de lo relevante que son los datos y lo relevante que se hace el poder describir, caracterizar, definir, identificar ciertos factores para distintos fenómenos que aquejan a nuestra sociedad. Y por último, tenemos una cita de el ex secretario general de Naciones Unidas en el Día Mundial de la Estadística en 2015, el señor Ban Ki-moon, que nos dice, las estadísticas son fundamentales para la adopción de decisiones con base empírica en todos los contextos culturales e históricos nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de los países. O sea, no importa si somos países más pobres, países de medianos ingresos o países ricos, siempre vamos a necesitar la estadística para la toma de decisiones informada. Y nosotros como Instituto Nacional de Estadística tomamos esto como un desafío y es en base a estos principios y los definidos, ¿cierto?, por los distintos organismos internacionales es que guían nuestra producción estadística. Les dejamos acá, de todas maneras, en la presentación el link del documento Un Mundo que Cuenta, que es la movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible, que es un documento muy interesante de revisar para relevar la importancia de todo tipo de datos que caracterizan a nuestra población y sus problemáticas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a preguntarnos y responder qué son las estadísticas de género. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las estadísticas de género y por qué son importantes. Luego vamos a dar una mirada a las brechas de género y vamos a mirar algunos datos nacionales. Y por último, vamos a revisar el sitio web de estadísticas de género de nuestra institución, también la de la Subcomisión de Estadísticas de Género
nuestras estadísticas de género y también el Atlas de Género que está alojado en una plataforma en nuestra página web para que ustedes puedan encontrar la información, utilizarla, ¿cierto? Y poder revisar de acuerdo a su interés distintos aspectos de las estadísticas de género en muchas áreas que son transversales y que se entrecruzan, ¿cierto?, para generar la caracterización que ustedes estimen conveniente. Entonces, vamos a partir. ¿Qué son las estadísticas de género? Bueno, las estadísticas de género, según Naciones Unidas, son las estadísticas que capturan adecuadamente las diferencias y desigualdades en la situación de mujeres, hombres y personas no binarias en todas las áreas de su vida. ¿Y esto qué significa? Significa que estas estadísticas son transversales a todos los temas que se abordan en la producción de estadística oficial, desde los temas económicos, como vemos acá en la figura, las estadísticas vitales, las estadísticas de trabajo, de ingresos, de seguridad, en temas de justicia, de educación, de cultura, ¿cierto? Todo lo que atraviesa la estadística económica, el microemprendimiento, ¿cierto? Las jefas de hogar. Se puede hacer una caracterización muy importante de la población a través de definir o desagregar estas estadísticas en términos de género. Entonces, para poder hacer esta desagregación, primero tenemos que entender, ¿cierto?, que sexo y género no son sinónimos, ¿ya? Lo primero es que sexo es la diferencia, ¿cierto?, biológica que observamos cuando las personas nacemos, ¿cierto? Cuando llegamos al mundo. Y esto es relativamente fijo. Que no es lo mismo, ¿cierto?, que el género, ya que el género es un rol, es un comportamiento, ¿cierto?, que tiene actividades, atributos, oportunidades, ¿cierto?, que en una sociedad y época determinada se consideran apropiados o no lo consideran, ¿cierto?, tanto para hombres, mujeres, niños, niñas, ¿cierto? Aquí definimos lo que es femenino, masculino, transgénero, no binario. Más bien esto es una construcción social y esto puede ser fluido y al mismo tiempo, por supuesto, cambiar en el tiempo. Entonces, en términos de roles de género, ¿cierto? Se establecen diferencias que tienen impactos específicos en hombres y mujeres a lo largo de todas las etapas de su vida. Generan y reproducen desigualdades en mujeres y hombres, como por ejemplo, un aspecto importante tiene que ver con la división sexual del trabajo. En general, hay una asignación muy estricta de estas actividades y responsabilidades en cada uno de los sexos, ¿cierto? De su espacio, donde se realiza y del momento en que éste se lleva a cabo. Por ejemplo, durante el día, la noche, jornada laboral, ¿cierto? Y acá tenemos un ejemplo de separación de hombres y mujeres en grupos, ¿cierto? Donde normalmente y que genera cierto nivel de desigualdad y que más rato lo vamos a ver en términos evidentes en los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, donde el trabajo doméstico y de cuidados, más bien la casa, ¿cierto?, está asignada a un rol femenino, al rol de las mujeres. Y este trabajo es permanente, no tiene una jornada, no se acaba durante el día. Mientras que los hombres estamos, digamos, acostumbrados a que sea el proveedor económico de la familia, que tiene un trabajo remunerado, por supuesto, y que está acotado a una jornada laboral. Y eso se refleja muy bien en los datos que vamos a revisar más adelante. Entonces, esta diferencia puede generar oportunidades, pueden generar desigualdades, pueden generar, digamos, espacios donde podemos mejorar y donde tanto hombres como mujeres crucen estas asignaciones estrictas, por ejemplo, de las actividades que vemos hoy en día que está siendo cada vez más flexible. Entonces, dado que los
las mujeres, los hombres y las personas no binarias no son grupos homogéneos, necesitamos poder caracterizarlos de la mejor manera posible, ¿cierto? Hay una infinidad de diversidad al interior de cada uno de los grupos, ¿cierto? Que es necesario tener precaución cuando uno estima o hace cruces de información para evitar las generalizaciones, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de calidad de cada una de esas estimaciones. Entonces, este gráfico que nosotros vemos acá en forma de una flor, alguien lo puede ver distinto, ¿cierto? Pero suponiendo que esto se interrelaciona, ¿cierto? Tenemos aquí una interseccionalidad. Sabemos que no es lo mismo hablar de un hombre joven, ¿cierto?, en el área urbana, que tiene un nivel de ingreso bajo y que, por ejemplo, pertenece a un pueblo afrodescendiente, a este mismo joven, ¿cierto?, de la misma edad, en un radio urbano. Y eso es porque, efectivamente, el área urbana y el área rural tienen diferencias marcadas, sobre todo en términos de ingresos, ¿cierto? Que es donde se interseccionan estas variables. Por lo tanto, acá podemos sacar múltiples análisis y múltiples caracterizaciones, ¿cierto?, de estos grupos con el acceso a estas variables que están cruzadas, ¿cierto?, por sexo y género y que nos permiten diferenciar, ¿cierto?, encontrar estos aspectos donde somos más parecidos, aquellos donde somos muy distintos y aquellas necesidades que nos diferencian y que es necesario abordar con perspectiva de género. Entonces, resumiendo esta parte, las estadísticas de género no son estadísticas separadas de las mujeres. Son estadísticas que cruzan todos los temas y que nos permiten tener una foto precisa de las realidades tanto de los hombres como de las mujeres. Un ejemplo de aquello, ¿cierto?, es un documento que nosotros tenemos publicado del año 2020, ¿cierto?, donde se abordan las masculinidades desde la perspectiva de género, donde podemos revisar, ¿cierto?, cuáles son los efectos de la división sexual del trabajo y los hombres como proveedores, lo que veíamos hace un momento respecto de que es el proveedor, de que trae los ingresos, de que tiene una jornada laboral acotada, de cómo eso se observa y se conjuga con las tareas del hogar. Acceso al poder, control sobre las decisiones, también el liderazgo que se ejerce, la autosuficiencia en los problemas y ser el fuerte. Ante todo hay cultura de riesgo, ¿cierto? Y también el tema de las conductas violentas. Entonces, este documento ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, en la sección de estadísticas de género, en la subsección publicaciones y anuario, y ahí ven el documento y lo pueden revisar en detalle. Luego, las estadísticas de género y su relevancia. ¿Para qué nos sirven estas estadísticas de género que son transversales y que son interseccionables? Bueno, lo primero es identificar y visibilizar la situación actual de mujeres, hombres y las diversidades de género en los distintos ámbitos de sus vidas. Promover el análisis de género e investigación sobre las desigualdades y sesgos de género que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Aportar evidencia para la toma de decisiones y diseños de política pública y también programas. Y por último, monitorear y evaluar el progreso hacia la igualdad de género. Y lo que todos queremos llegar a decir, ¿cierto?, a congregar. Género somos todas y todos. Entonces, dado que entendemos ahora, ¿cierto?, para qué nos sirven estas estadísticas de género, primero identificar, visibilizar, luego promover, luego tenemos evidencia empírica que nos permite diseñar, implementar y luego, ¿cierto?, monitorear y evaluar distintas políticas. En este aporte de evidencia tenemos un concepto al que llamamos brecha de género, que de acuerdo al protocolo para la publicación de indicadores de género de nuestra institución del año 2019, indica que reflejan
estas brechas la distancia entre mujeres y hombres en el acceso a derechos, participación y control sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de género en las estadísticas? Porque fortalece el sistema estadístico nacional, conduciéndolo a la descripción más precisa y completa de las actividades, características y situación de la población, tanto para los hombres, las mujeres y las personas no binarias, ¿cierto? Entonces acá no solamente, es solo concentrarnos en las mujeres cuando estamos hablando de perspectiva de género, sino también de la población y de incluir a las personas no binarias, ¿cierto? Para reflejar la realidad de una manera mucho más precisa, evitando posibles sesgos, ya que no nos permitan dilucidar las diferencias entre cada uno de los grupos que estamos analizando. Entonces, ¿cómo realizamos este enfoque de género? Lo primero, ¿cierto?, es que desagreguemos los datos oficiales, ¿cierto?, o las estadísticas que tengamos acceso por sexo. Lo básico acá está en que los datos que se recolectan y se presenten estén desagregados por sexo. Aquí está el decreto 305 que habla de la desagregación de los datos a este nivel, y en los servicios públicos en general existe un compromiso de gestión asociado a este tipo de desagregación de información. En segundo lugar, tenemos que los datos reflejan temas de género. Aquí la producción estadística se genera, entre otras cosas, a partir de un diálogo entre personas y organizaciones usuarias. Hablamos acá del proceso de detección de necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Acá grupos de trabajo se acercan, plantean sus inquietudes, ¿cierto? Tratan de visibilizar la temática o alguna temática que no esté abordada aún en las estadísticas. Nos damos cuenta de que falta información y tenemos que, antes de levantarla, ¿cierto?, ir al tercer paso, que son los conceptos y los métodos, de tal manera de revisar, ¿cierto?, que estos conceptos capturen la diversidad que estamos buscando entre hombres y mujeres y sus distintas actividades y realidades, y también a las personas no binarias, como por ejemplo el concepto de trabajo remunerado y no remunerado, ¿cierto? Que era algo de lo que ya habíamos estado conversando y que vamos a revisar con los números que tenemos para mostrarles de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2015. En una cuarta actividad, definimos los métodos de recolección de datos. ¿Por qué es importante definir los métodos de recolección? Porque hay temas en las estadísticas que son sensibles, que es necesario, ¿cierto?, que muchas veces tomen en cuenta estereotipos y factores socioculturales que pueden introducir sesgos de género en la medición, sobre todo lo que tiene que ver con temas sensibles de justicia, de violencia, ¿cierto?, de seguridad ciudadana, de temas que están eventualmente sesgados por cómo la sociedad ve las respuestas que están entregando las personas, o cómo me va a ver el entrevistador, ¿cierto?, cuando me va a preguntar sobre cierto tema, si yo le voy a tener la confianza para entregar esa información, ¿cierto? Entonces ahí definimos si lo más adecuado, por ejemplo, es que esta información se recolecte a través de un modo de aplicación más privado, como a través de un correo electrónico o a través de un sobre cerrado, ¿cierto?, que parece un poco antiguo, pero todavía son métodos que se usan, ¿cierto? La autoaplicación de cuestionarios muchas veces permite tener una mejor calidad de los datos que cuando tenemos un entrevistador enfrente al que no le tenemos la confianza suficiente para relevar información delicada,
¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, se hace muy importante que el método de recolección de datos converse directamente con los conceptos, ¿cierto? Los métodos y cuál es la población a la que queremos llegar, de tal manera, ¿cierto?, de tener los datos más precisos y con la mejor calidad posible. Y un último paso tiene que ver con la comunicación de estas estadísticas. Acá el lenguaje es sumamente relevante, ¿cierto? ¿Para qué? Para no introducir sesgos, para no personalizar, ¿cierto? Y para poder configurar esto dentro de un grupo de personas y no dentro de un estereotipo propiamente tal. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, es importante que todo este ciclo que estamos definiendo en estas 5 etapas, ¿cierto?, se realice de manera adecuada, con los tiempos necesarios, ¿cierto?, que permitan una reflexión adecuada y que lleven finalmente a que la estadística que se está relevando tenga la seguridad de tener una captura de datos adecuada, por lo tanto, que esos datos sean lo más fidedignos posibles y lo más oportunos posible. Ahí hay que hacer un balance importante, ¿cierto?, entre el proceso y el producto que vamos a obtener. Pero lo relevante es empezar a trabajar, a hacer pruebas, ¿cierto?, de tal forma que esté seguro que esta evidencia empírica que voy a obtener a través de la recolección de la información sea lo suficientemente robusta para poder generar planes y programas asociados a las necesidades que se puedan detectar a través de este proceso. Entonces, para avanzar, ¿cuáles son las principales brechas de género que podemos identificar a través de las estadísticas de nuestra institución? Bueno, acá tenemos varios temas. Y probablemente hay muchos más, ¿cierto? Acá hay una lista de al menos unos 8 temas o dimensiones, ¿cierto? Pero hay que recordar que nuestra institución tiene alrededor de 70 productos y podemos en la mayoría de ellos, ¿cierto?, ver cómo identificar brechas de género y caracterizar a la población de acuerdo a distintas temáticas. Entonces tenemos, por ejemplo, trabajo en la ocupación, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ingresos del trabajo, estadísticas de microemprendimiento que también revelan brechas entre hombres y mujeres, temas de seguridad ciudadana, ¿cierto?, que es un concepto amplio, pero ahí hay una serie de dimensiones dentro de la seguridad ciudadana que se abordan y que se pueden especificar en cada uno de los grupos de género, violencia de género también, temas de educación y también en demografía y población. Y por supuesto, muchos otros, tal como habíamos comentado. Luego, ¿cómo tenemos acceso a estos datos? La buena noticia, ¿cierto?, es que estos datos están completamente abiertos en nuestra institución. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden acceder a nuestra página web y encontrar estos datos, ya sea en modos de infografía, bases de datos, tabulados, ¿cierto?, boletines y algunos otros productos estadísticos específicos que tenemos para poder hacer un poco más fácil el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, hoy publicamos como institución los últimos datos relativos al mercado del trabajo, ¿cierto? Acá tenemos un gráfico que nos muestra la evolución de la tasa de participación laboral y la brecha de género que se ha generado desde el año 2019 al 2022, esto porque básicamente queremos evidenciar qué es lo que ha pasado durante este periodo de pandemia, ¿cierto? Acá el tema de la participación de la mujer en el mercado laboral ha sido un tema de preocupación de las autoridades para ver cómo se estimula esta participación y por qué esta decayó durante el periodo de pandemia, ¿cierto? Entonces nosotros podemos observar acá que antes de la pandemia la brecha según sexo estaba en un 20,6%, ¿cierto? En diferencia con las mujeres que tenían una participación de 52,6% versus el 73,2% de los hombres, ¿cierto? Pero en el peor momento de la pandemia, cuando tuvimos una tasa de desocupación sobre el 13%, la tasa de participación femenina cayó incluso un 41,2%.
Y ese 41,2% se ha demorado prácticamente 2 años en recuperarse. No obstante aquello, no hemos llegado aún a los niveles de participación prepandemia que estaban por sobre el 50%. Estamos cerca, pero ese 2% que nos queda por recuperar aún se nos hace complejo, para ser exacto 2,7%, ¿cierto? Y la brecha se ha estado incluso disminuyendo marginalmente en este último trimestre móvil a un 20,3%, donde la participación de la mujer en el mercado del trabajo llega a un 49,8% versus el 70,1% de los hombres. Entonces, averiguar, ¿cierto? El por qué esta brecha se genera, se empeora en un momento de la serie de la tasa de desocupación y particularmente aquí en la tasa de participación, que es relevante, ¿cierto? Que las mujeres participan para que puedan estar ocupadas dentro del mercado. Vemos que las razones por las cuales las mujeres y hombres están fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres, tiene principalmente que ver con responsabilidades familiares permanentes, donde ahí tenemos para este trimestre, junio, julio, agosto, 1.394.774 mujeres que no buscaron trabajo o no estuvieron disponibles para trabajar remuneradamente debido a responsabilidades familiares permanentes. Y eso en contraste con 63.670 hombres que dan como argumento, ¿cierto?, esta razón para estar fuera de la fuerza de trabajo. La siguiente razón más relevante para las mujeres que, digamos, está con una brecha menor en relación a los hombres tiene que ver con que está estudiando o está preparando sus estudios, ¿cierto? Ahí vemos que las mujeres que dan esta razón para no estar en la fuerza de trabajo son 943.285 versus 889.900 hombres. Y así, ¿cierto? Podemos ir avanzando en los distintos motivos e ir desglosando esta información y entendiendo un poco más, ¿cierto? El por qué las mujeres están fuera de la fuerza de trabajo o permanecen fuera de ella. Y todos estos datos, ¿cierto?, que son de la encuesta nacional de empleo, los podemos encontrar en el banco de datos de la encuesta nacional de empleo. Entonces, este banco de datos que está en banco de datos n.ine.cl nos entrega información, ¿cierto?, sobre las preguntas frecuentes que se hacen sobre la encuesta, el diccionario de variables y el cuestionario de la encuesta nacional de empleo. Y acá tenemos el acceso a la información. Entonces, para poder obtener un gráfico con información, por ejemplo, vamos acá al tipo de información, ¿cierto? En el número 1. Y acá podemos seleccionar, por ejemplo, segmento desocupados e inactivos para poder configurar este gráfico que habíamos visto al final de las razones por las cuales las personas estaban fuera de la fuerza de trabajo. En una segunda instancia vamos a seleccionar la medida, ¿cierto? Esa medida, por ejemplo, estimación del número de personas en el censo del 2017, después nos vamos a la variable que va a estar en la fila de nuestro gráfico, que va a ser la variable sexo, la variable columna. Para la columna vamos a elegir razón por la cual no busco empleo y el filtro que vamos a usar, ¿cierto?, es el trimestre móvil, ¿ya? Toda vez que nosotros hacemos cada uno de estos 5 pasos, vamos acá a apretar generar resultados y lo que vamos a obtener es un gráfico como el que estamos mostrando a continuación, ¿cierto? Donde efectivamente tenemos una serie de razones que están desglosadas, como por ejemplo acá, que son razones que tienen poquita prevalencia, como se cansó de buscar, cree que ningún empleo o actividad se adapte a su horario o a sus necesidades, le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia, la persona está embarazada, ¿cierto? Entonces acá vemos
que las mujeres están definidas acá en la línea que yo veo de color verde, y espero ustedes la vean del mismo color. El color celeste para el total de la población y el color más oscuro para los hombres, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que la gran diferencia, ¿cierto?, se genera acá en esta brecha que habíamos visto recién, que tiene que ver con las responsabilidades familiares permanentes. Entonces, esa misma información ustedes la pueden generar a través de nuestro banco de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, ¿cierto? Y pueden obtener gráficos y tablas que les permitan poder entender mejor el mercado del trabajo, ya sea femenino o masculino, y en la medida que vamos integrando distintas dimensiones, podemos ir avanzando mucho más en esta caracterización. Luego, ¿cierto?, como hablábamos de estos últimos 2 años que hemos estado afectados por la pandemia del COVID-19, tenemos un estudio generado en un boletín particular de análisis del año 2021 que aborda distintos cuestionamientos sobre qué está pasando en el mercado laboral por los efectos de la pandemia, particularmente enfocados en el año 2020. Primero es por qué la desocupación fue más alta en hombres que en mujeres en el pic de la pandemia, por qué las mujeres no están participando del mercado laboral. Ya veíamos que ahí habían ciertas respuestas en este gráfico que obteníamos a través de el Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo. ¿Cuáles son las ramas de actividad económica que han sido más afectadas por la crisis provocada por la pandemia? También tenemos información sobre el trabajo remoto durante ese tiempo, el aumento de personas ocupadas ausentes durante la pandemia. Recuerden que el concepto de ocupado ausente fue muy usado durante particularmente el año 2020 y parte del 2021, cuando estaba vigente la Ley de Protección del Empleo. ¿Por qué? Porque todos quienes estaban adscritos o beneficiados por esta ley estaban categorizados como ocupados o ocupadas ausentes. Por lo tanto, eso nos permitía también definir a este grupo de la población, ¿cierto?, y caracterizarlo y clasificarlo en, digamos, en los ocupados más que en los desocupados, pero siempre haciendo la apertura de qué hubiese pasado si nosotros sumábamos esa cantidad de personas a la tasa de desocupación en ese momento de la estimación. Y también, por último, podemos ver qué ocurre con quienes trabajan informalmente. Entonces, ustedes también pueden acceder a este boletín, ¿cierto?, en estadísticas de género, en publicaciones y anuarios. Ahora, cerrando el círculo del trabajo, tenemos acá 2 gráficos respecto de la medición del trabajo no remunerado. Vemos acá la diferencia entre hombres y mujeres, ¿cierto?, para el trabajo no remunerado, sin apellido, ¿cierto? Y acá a mi derecha tenemos el trabajo no remunerado según sexo y vínculo con el mercado laboral. ¿Qué nos dice acá? Tenemos que el tiempo en horas día tipo, ¿cierto?, para las mujeres alcanza 5 horas con 89 y para los hombres 2 horas con 74. ¿Ya? Aquí efectivamente y evidentemente las mujeres tienen mayor cantidad de trabajo no remunerado que los hombres. El punto es, ¿qué pasa cuando las mujeres están en el mercado del trabajo? La proporción respecto del trabajo no remunerado respecto de los hombres se mantiene prácticamente igual. Entonces eso es preocupante porque las mujeres están ejerciendo un doble rol y doble trabajo, porque están trabajando y además están ejerciendo un trabajo no remunerado con una cantidad de horas bastante altas. ¿Ya? Vemos que los desocupados y las personas fuera de la fuerza de trabajo es un poquito más alta, no necesariamente mucho más, 7,11 y 6,23 en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres tenemos 3,49 y 2,54.
que sigue siendo en proporción bastante distinto a el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado. Esta imagen la pueden encontrar en los documentos de los principales resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2015 y los datos en uso del tiempo, indicadores de la Subcomisión de Estadísticas de Género. Luego, respecto de los ingresos del trabajo, ¿qué podemos decir? De acuerdo a los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del año 2021, el ingreso medio de las mujeres fue 21,7% menor que los hombres. Solo alcanzó este ingreso medio a 586.200 pesos, mientras que el de los hombres alcanzó a 749.000 pesos. Entonces, hay una brecha de género importante que, si bien ha disminuido respecto del año 2019, ¿cierto? Donde se alcanzó un 28,1%, en el año 2017, donde se alcanzó un 29,7%, sigue siendo una brecha bastante alta. Para acceder a los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos, tienen también la síntesis de resultados de la encuesta suplementaria de ingreso. Ahí les dejamos el link para que puedan acceder directamente, pero esto está en Estadísticas del Trabajo, encuesta suplementaria de ingresos, y ahí pueden acceder a las presentaciones y a la entrega de resultados. Para la base de datos, ¿dónde accedemos? A la plataforma INE.stat, que está en stat.ine.cl/ un signo de interrogación, LANG igual, signo igual, ES. No es fácil de recordar, pero hay un acceso desde la página web a INE.stat, así que debería ser fácil llegar a esta plataforma. Esta plataforma tiene en su haber la encuesta nacional de empleo, las estadísticas de informalidad laboral, la encuesta suplementaria de ingresos que está acá remarcada, ¿cierto? Con un recuadro rojo, porque es desde ahí donde estábamos viendo el resultado anterior. También cuenta con los datos de la encuesta de microemprendimiento, índice de remuneración y del costo de la mano de obra, donde también ahí se expresan las brechas de remuneraciones y costo de la mano de obra de hombres y mujeres. Y también estadísticas de medio ambiente. Luego, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer las estimaciones que estábamos mostrando, vemos acá el ingreso medio nominal, que era la variable que estábamos analizando, y tenemos acá el ingreso medio nominal de la población ocupada a nivel nacional y regional según sexo, y definimos el año, ¿cierto? Entonces acá vemos si lo exportamos a una planilla Excel, a un archivo plano CSV, a un PC Axis o a un SDMX, ¿ya? Entonces acá tenemos la información, ¿cierto? Y nos permite saber, ¿cierto? En el total, cuáles son estos ingresos para los hombres, y acá podemos cambiar eventualmente también para las mujeres, ¿cierto? Entonces, obteniendo los resultados por región, por años, ¿cierto? Exportables, para poder definir y caracterizar lo que nosotros estemos buscando. Así que aquí hay otra herramienta que ustedes pueden utilizar para acceder a los datos de género, y esto no necesita ningún usuario ni contraseña ni solicitar acceso, sino que esto está disponible en nuestra página web para que usted pueda utilizarlo de acuerdo a su necesidad. Luego, tenemos una caracterización de las microemprendedoras, de los resultados de la encuesta de microemprendimiento en el año 2019. ¿Qué nos dice esta encuesta? Que también pueden encontrar en INE.stat, ¿cierto? Esta infografía está en las estadísticas de género, en publicaciones, anuarios, infografías. Y también pueden obtener los datos, como ya les decía, de la base de datos INE.stat de la encuesta de emprendimiento. Acá vemos, como ya les decía, 4 de cada 10 mujeres, perdón, 4 de cada 10 personas microemprendedoras fueran mujeres. Y acá tenemos 3 respuestas a por qué se emprende, ¿cierto? Vemos que en su mayoría
las microemprendedoras iniciaron esta actividad por necesidad, mientras que en los hombres se da por la oportunidad. Ya ahí hay una diferencia que es interesante analizar. Por el lado de donde ejercen sus funciones, cuál es su lugar de trabajo, observamos que 44,8% de las mujeres desarrolló su negocio dentro de su vivienda, mientras que solo el 19,9% de los hombres realizó este trabajo en su vivienda. Hay una brecha importante también que analizar. ¿Cuántas horas trabajan a la semana? Vemos acá que las mujeres microemprendedoras trabajan en total 9,1 horas más a la semana en promedio que los hombres microemprendedores. Entonces aquí tenemos mucha más información que solo estas 3 preguntas y estas 3 respuestas en términos de bases de datos. Así que ustedes podrán ahí revisar más en detalle y más posibilidades, ¿cierto?, con la base de datos y con los distintos documentos que nosotros ponemos a disposición en nuestra página web. Entonces, para conocer también el detalle de la situación de las personas microemprendedoras a nivel nacional, tenemos este documento de enfoque de género y microemprendimiento que trata de responder quiénes son las personas microemprendedoras, por qué emprenden, cómo son los microemprendimientos y a qué dificultades se enfrentan las personas microemprendedoras. Este documento también es del año 2020 y lo pueden encontrar ahí en el link directo o bien ingresando en nuestra página web a estadísticas de género, publicaciones y anuarios, y ahí podrán revisarlo en mayor detalle. Entonces, resumiendo esta parte de la presentación, las estadísticas de género son estadísticas que capturan adecuadamente las diferencias y desigualdades que experimentan mujeres y hombres en todas las áreas de su vida. Tenemos el sitio web de estadísticas de género, ¿cierto?, de nuestra institución, donde van a encontrar documentos, infografías, metodologías, indicadores de la Subcomisión de Estadísticas de Género y también el Atlas de Género. Tenemos la plataforma INE.stat, donde están las estadísticas de trabajo, ingresos y microemprendimiento, y el banco de datos, donde está la encuesta nacional de empleo, y recuerden que en INE.stat también están los datos de la encuesta de empleo. Las estadísticas de género son importantes para mejorar la comprensión de la situación de mujeres y hombres en la sociedad, no hay que olvidarse de eso. Y por lo tanto, también una fuente importante de información son los censos y por lo tanto a través de la plataforma de Redatam tenemos información censal disponible del año 92, 2002, 2017 y también las estadísticas vitales que nos entregan información relevante de la población sin ir más allá, ¿cierto? Durante esta semana se publicó un informe de envejecimiento que tiene relación con las estadísticas vitales, el último censo del 2017 y las proyecciones de población donde también se pueden evidenciar brechas de género, ¿cierto?, respecto de la esperanza de vida, respecto del trabajo, respecto de cómo se conforman los hogares de las personas adultas mayores, ¿cierto?, de los índices de envejecimiento femenino y masculino. Ahí también existen brechas relevantes que es necesario utilizar, difundir y con esos mismos datos más adelante, ¿cierto?, con esas mismas fuentes más bien, monitorear cómo han sido los cambios a partir de lo que vamos a realizar con el próximo censo en el año 2024. El último punto tiene que ver con sitio web de género de nuestra institución. Si ustedes ingresan a la página web ine.gov.cl, se van a encontrar en el banner arriba, esto es tal cual, aparece la primera parte de la página. Al lado de INE está estadísticas, ¿cierto? Entonces nos vamos a estadísticas, luego a estadísticas sociales y encontramos las estadísticas de género. Entonces, si avanzamos a las estadísticas de género, pinchamos ahí, observamos que tenemos acá las estadísticas de género en la subcomisión de estadísticas de género. Entonces acá tenemos una breve explicación de qué son las estadísticas de género y también podemos ingresar a los indicadores de género y metodologías INE, al uso del tiempo y al atlas de género. ¿Ya? Entonces,
el sitio de la Subcomisión de Estadísticas de Género lo que hace es agrupar estadísticas en un solo sitio que tienen transversalidad en distintas instituciones del Estado, ¿cierto? Que acá observamos que están enfocadas en economía y finanzas, educación y cultura, inclusión, seguridad y justicia, trabajo, población, violencia de género, salud y estilo de vida, y poder en la toma de decisiones. No todas estas estadísticas están producidas por nuestra institución, sin embargo, sí, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, coordinamos la Subcomisión de Estadísticas de Género y por lo tanto alimentamos esta plataforma a la que ustedes pueden acceder al teclear o al pinchar acá estadísticasdegénero.cl. Si avanzamos, ¿cierto? Tenemos en la página web el objetivo general de esta subcomisión, que es generar un espacio de coordinación para la producción y análisis de las estadísticas de género de carácter permanente, ¿cierto? Como una tarea de Estado. Es un espacio para nutrir técnicamente y sistematizar la producción estadística con el propósito de generar insumos para la correcta formulación de políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad de género. Entonces ahí tenemos dos digamos, grandes grupos. Uno es en la producción de estadísticas de género y lo otro son las reuniones periódicas para compartir análisis y experiencia con los distintos servicios públicos que hasta el momento tenemos 11 ministerios participantes. Esta subcomisión de estadísticas de género funciona desde el año 2014 y esperamos que tenga mucha vida en el futuro. Acá tenemos a los ministerios del Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de Ciencias, de Desarrollo Social y Familia, de Educación, de Hacienda, de Salud, de Interior y Seguridad Pública, el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, también al Poder Judicial, al Ministerio de Relaciones Exteriores y también al Ministerio de Medio Ambiente, con los departamentos, servicios, divisiones, ¿cierto?, que están asociadas a la producción estadística con enfoque de género para poder coordinarnos y también poder contribuir a que la plataforma de estadísticas de género se poble de más información. Entonces, ¿cuáles son las secciones de esta página o de esta plataforma estadísticas de género.cl? Bueno, lo primero tenemos ahí los indicadores de género que ya habíamos visto las dimensiones, ¿cierto? Luego, ¿quiénes somos? Describe la subcomisión cuál es su contexto histórico, objetivos, instituciones participantes, etcétera. Tiene una tercera sección que apunta a qué son las estadísticas de género, lo que hemos revisado durante la presentación de hoy. También los recursos, que es un espacio para presentar documentos o sitios web que son relevantes para la temática de estadísticas de género, tanto a nivel nacional como internacional. Y ya habíamos visto, ¿cierto?, al principio cuando les mostré el ingreso a la plataforma de estadísticas de género, los indicadores, ¿cierto?, con la página de los productos, donde tenemos 9 dimensiones hasta el minuto, y cuando ingresamos particularmente a los indicadores de género, vemos acá algunos de ellos, ¿cierto?, como por ejemplo el número de femicidios, ¿cierto? La brecha de género en tiempo promedio día de semana de trabajo no remunerado, tasa de participación laboral de las mujeres. Aquí vemos que este indicador aún no está actualizado porque es del 2021, ¿cierto? Pero también tenemos la prevalencia de vida de violencia intrafamiliar general en las mujeres, que son estadísticas que nos entrega el Poder Judicial y la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde tenemos estos indicadores, los vamos actualizando, y la idea es que cada uno de estos indicadores que ustedes van a encontrar acá en esta plataforma está compuesto por un cuadro estadístico y su correspondiente metadato. Luego, podemos acceder también a las estadísticas de uso del tiempo, como les comentaba, y también a lo que habíamos conversado sobre el Atlas de Género. ¿Qué es el Atlas de Género? Es una colección de indicadores de género que están georreferenciados a nivel regional, que buscan difundir estadísticas de género en distintas dimensiones, pero en el territorio, ¿ya? Entonces, permite visibilizar desigualdades entre hombres y mujeres, además de distinguir
¿cierto? Esto con perspectiva geográfica. Contribuye con evidencia para las políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades de género que persisten en la sociedad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 37 indicadores que se visualizan en mapas regionales con cuadros estadísticos y metadatos. Algunas dimensiones de ellos son autonomía física, donde tenemos maternidad adolescente y violencia contra las mujeres, toma de decisiones, donde está la participación en gobiernos locales y regionales, participación en el poder legislativo, autonomía económica, donde vemos indicadores de ingresos, pobreza, carga global de trabajo, trabajo no remunerado, mercado del trabajo, y también procesos de aprendizaje, participación en carreras profesionales, por ejemplo. Entonces hay una serie ahí de indicadores que se pueden revisar y cuyo resultado y producto es un mapa que nos permite tener una mejor visualización de aquello. Entonces, dentro del Atlas de Género, ¿cierto? Están autonomía física, por ejemplo, que es una de las dimensiones. Dentro de la autonomía física vamos, por ejemplo, a violencia contra las mujeres. Y acá, ¿qué observamos? ¿Cierto? Tenemos el indicador para la región en los años disponibles, ¿cierto? Acá, me disculpo, me adelanté, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la tasa de femicidios y esto está más bien disponible para el 2019-2020, ¿cierto? Donde tenemos información. Acá podemos descargar los archivos de datos y de los metadatos. Y acá, ¿cierto? Tenemos los indicadores que están disponibles en la dimensión de violencia contra las mujeres. ¿Bien? También tenemos acá que podemos seleccionar una región para visualizar sus resultados. Y señala aquí este recuadro el valor del indicador mapeado en el último año disponible para la región seleccionada. En este caso, por ejemplo, es 0,2 para la región de los lagos. Y acá, en este botón, ir al home, lo que nos permite es volver a la página principal del Atlas de Género y poder visualizar otra región, visualizar otro indicador u otra dimensión. Bien. Esta ha sido una presentación larga, teníamos mucha información que entregarles, así que con esto finalizamos. Esperamos haber contribuido a entregarles información relevante para que ustedes puedan acceder a nuestros datos y también, ¿cierto?, para que puedan formular sus propios estudios, su propia visualización de la información y recuerden, todos los accesos a nuestra página web no requieren de un usuario ni una contraseña, son datos que están abiertos, están en distintos formatos, en formatos planos que les permite abrirlo en cualquier software estadístico, están en Excel y para quienes no tienen acceso a eso tenemos el banco de datos de la Encuesta Nacional de Empleo y algunas otras herramientas que les mostramos para poder digamos, acceder de manera fácil a nuestra información. Eso es todo por mi parte. Quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, directora. Tuvimos una convocatoria bien amplia. Tenemos muchas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a abordar solo algunas. Creo que se está proyectando algo en su pantalla, así que podría dejar de proyectar. Perfecto. Eso, para que solo quede... Ahí está, súper bien. La primera pregunta nos dice, siendo fundamental el primer paso de desagregación por sexo, ¿cómo incorporan a la estadística las diversidades de mujeres con un enfoque interseccional? Esa es la primera pregunta que tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí nuestros equipos técnicos lo que hacen es un análisis interseccional que se expone en diversos tipos de publicaciones. Una de ellas, por ejemplo, son las infografías, que nosotros como institución elaboramos en general para hitos comunicacionales importantes como fue el 8M, ¿cierto?, donde abordamos distintas temáticas que cruzan género con otras variables conjuntas, como por ejemplo mercado laboral, cruzado con juventud y pueblos originarios, estadísticas delictuales, demográficas, ¿cierto? Y con eso fuimos armando un set de infografías que permite hacer esta interseccionalidad, ¿cierto? Así como también dentro de
el documento de envejecimiento, por ejemplo, que se publicó durante esta semana, también tenemos esta interseccionalidad, no solamente, digamos, en términos de edad, región, sino que también usamos distintas fuentes de información para complementar el análisis de los grupos de la población. Súper, muchas gracias, directora. Vamos con otra pregunta que nos hacen. Bueno, el INE, como encargado de generar las estadísticas oficiales, pueden hacer observaciones. La pregunta es, ¿pueden hacer observaciones al tratamiento de datos de otros servicios públicos que puedan tener relación con la generación de estadísticas de género? Por ejemplo, el registro civil usa el sexo como categoría M y F en la cédula de identidad. Entonces, quieren saber si en nuestro rol podemos dar observaciones a otros servicios públicos. Bueno, nosotros efectivamente somos la institución encargada de la producción de la estadística oficial. Sin embargo, no tenemos la potestad de obligar a otras instituciones, no tenemos la capacidad de generar mandatos tal que las otras instituciones puedan recoger información, ya sea a través de registros administrativos o encuestas, de acuerdo a los estándares definidos por nuestra institución. Sin embargo, lo que hemos hecho es precisamente esto, ¿cierto? Generar estándares para la captura de registros administrativos de otras instituciones. Trabajamos con ellos, ¿cierto? En la elaboración, en la producción, vemos el tratamiento de la información y hacemos sugerencias al respecto. Ponemos a disposición nuestros estándares y nos permite ordenar la producción de los datos oficiales. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos que vamos a publicar dentro de, espero durante este año, un estándar para la medición de sexo, género y orientación sexual en las encuestas de hogares y censo. ¿Ya? Y eso va a permitir un poco ordenar esto y nosotros vamos a hacer una diseminación lo suficientemente frecuente y relevante, digamos, en hitos como este, pero más técnicos con otros organismos del Estado a través incluso de la Subcomisión de Estadísticas de Género. Por eso es importante la participación de los distintos ministerios porque nos permite coordinarnos en estos ámbitos. ¿Ya? Por lo tanto, en esta subcomisión, ¿cierto? Es la primera instancia donde nosotros diseminamos nuestros estándares, se adoptan, se monitorean y luego empezamos a definir y a sugerir a las otras instituciones públicas que puedan adoptar estos estándares, pero claramente nuestro rol, lo primero es generar estos estándares y luego ponerlos a disposición para que estos sean usados, pero obligatoriedad sobre esto no tenemos. Gracias, directora. Esta es una pregunta que se hizo varias veces en el chat y tiene que ver con el ENUD. Pensando que la encuesta, la última versión es del año 2015, la pregunta es, ¿cuándo se actualizará esta encuesta? Perfecto, muchas gracias porque esa pregunta es muy relevante. Sí. Durante este año nosotros, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía, se comprometió el avance en la actualización de esta encuesta nacional de uso del tiempo. De hecho, durante el último trimestre del año estamos trabajando para que esto sea una realidad en el 2023. Eso toda vez que se nos entregue el presupuesto necesario para realizar esta encuesta, pero dado que hay un compromiso ministerial, deberíamos, sí o sí, actualizarla el próximo 2023, por lo tanto, deberíamos tener información actualizada durante el año 2024. Gracias, directora. Nos preguntan en la página de la SEC, la página que tenemos los datos, existen muchas variables relevantes sobre las brechas de género, sin embargo, gran parte de ellas solo se encuentran agregadas a nivel nacional, por ejemplo, las de economía, finanzas. ¿Existe la posibilidad de que el INE entregue los datos con mayor desagregación? A ver, una cosa importante es que en la página de la Subcomisión de Estadísticas de Género nosotros
alojamos la producción de otras instituciones públicas. Pero nosotros no podemos desagregar más esa información porque son producidas por otras instituciones públicas. No obstante, lo que depende de nuestra institución se desagrega al máximo nivel posible, siempre resguardando el secreto estadístico, que es potestad de nuestra institución. Y obviamente, en la coordinación de la subcomisión de las estadísticas de género, buscamos avanzar cada vez más en la producción más oportuna, más desagregada, de tal manera que permita un análisis más territorial, más directo de estas estadísticas que se vuelven una necesidad cada vez más prioritaria. Perfecto, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que las vamos a responder por correo electrónico por temas de tiempo, ya que la directora tiene otros compromisos ahora. Agregar que, bueno, existen varios comentarios de destacar la iniciativa que tenemos en la generación del portal de datos de las estadísticas de género, así que ahí tenemos muchas iniciativas, así que yo no sé si usted quiere agregar algo como para un cierre final, directora. Todavía tenemos alta convocatoria conectada. Sí, muchas gracias, Tamara. Yo quisiera agradecer a todos quienes se conectaron a esta actividad. Hay que recordar que esta presentación va a quedar disponible en la sección de conferencias ciudadanas para que ustedes mismos puedan difundir esta información. Es muy relevante que podamos que el resto de las personas sepa dónde encontrar esta información, utilizarla, ¿cierto? Y poder visibilizar distintas problemáticas desde la perspectiva de género. Este es un tema que se hace cada vez más relevante. Nosotros en nuestra estructura hemos incorporado un subdepartamento de estadísticas de género que está viendo estos temas de manera transversal, que nos está ayudando a generar estándares para que nuestro rol articulador como del Sistema Estadístico Nacional pueda funcionar como ha funcionado durante estos últimos 7 años en la Subcomisión de Estadísticas de Género, y esperamos el próximo año poder entregarle más información, poder entregar digamos, más estadística, poder ir nutriendo esta página de la subcomisión y que este trabajo fructífero, coordinado entre los distintos ministerios y servicios públicos del Estado, pueda dar frutos de tal manera que no solamente tengamos a disposición datos, sino que también, digamos, políticas públicas asociadas a esta información. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda tarde. Directora, antes de cerrar, nos llegó una pregunta que se nos repetió tanto y la verdad que no la podemos dejar pasar porque ni un problema. Es súper relevante, así que se la voy a leer. Dice así, la pregunta, ¿usan el sexo como estadística de género? Si usan, ¿cuál es la clasificación que usan? Es decir, diferencian sea no binario y trans. Se repitió muchas veces, ya, así que la verdad que me dijeron que no la podía dejar de pasar. No hay ningún problema, nos tomamos un par de minutitos más. Un minutito, sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Prefiero que queden estos temas más claritos y también comentarle a la gente que pueden usar nuestro chat en la página web para hacer estas preguntas eventualmente si es que no quedan totalmente resueltas a través de esta actividad. Eso es muy importante a través de los canales de atención ciudadana. Bien, a ver, lo que nosotros hacemos actualmente es que usamos el sexo declarativo para desagregar las estadísticas, ¿ya? Pero estamos trabajando en la inclusión de género en las estadísticas oficiales de nuestra institución. Esto porque estamos trabajando incansablemente en la publicación del estándar de preguntas sobre sexo, género y orientación sexual para encuestas de hogares y censos. Esto se hace cada vez más relevante y es una necesidad el poder desagregar esta información, ¿cierto?, para personas no binarias. Entonces, este conjunto de preguntas se ha estado elaborando a partir de un proceso de investigación muy serio y muy profundo, donde se están estableciendo categorías de género como femenino, masculino, transfemenino, transmasculino, no binario. Otro, dejar abierto cuál es esa posibilidad.
también está el no sabe y prefiere no responder. Esta pregunta, que es un ejemplo del estándar con el cual estamos trabajando, se complementa con otra de clasificación trans, por ejemplo, donde las personas no binarias tienen la posibilidad de indicar si además se identifica o no con la población trans. ¿Ya? Y eso nos va a permitir generar estadísticas basadas en declaraciones de género de la población y no en el sexo declarativo como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿ya? Pero todavía nos queda un trabajo que realizar para la generación de ese estándar, así que en la medida que ese estándar esté generado, vamos a ser los primeros en adoptarlo y en comunicarlo para poder entregar esta información a la población general, a los académicos, ¿cierto? Y, por supuesto, a las instituciones públicas. Muchas gracias, directora. Nos pasamos unos minutitos, pero quedó mucho más claro porque de verdad que tenemos casi 40 preguntas, entonces esa fue la que se repitió muy seguido. Así que muchas gracias y ahora hacemos el cierre de esta actividad. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias por su asistencia.